En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. República Dominicana, buenos días, muy buenos días en este miércoles, mitad de la semana, dicen ombligo de la semana algunos. Informaciones que seguirán produciéndose mientras más avanzamos nosotros a las elecciones, de las que ya quedan, me parece que son 31 días, bueno, estamos ahí a ley de un mes para las elecciones, por supuesto las elecciones municipales, y veremos muchas cosas. De hecho, ya empezaron ayer los cuestionamientos a la Junta Central Electoral, aunque hay otros temas que son interesantísimos y que ayer se volvieron el foco de atención sobre el foro que se celebra respecto al tema de la movilidad urbana. Sin embargo, me quiero quedar para tocar los dos temas previamente al asunto de la Junta Central Electoral y a los gritos que empezaron inmediatamente a sonar cuando se habló ya del diseño y de la impresión de las boletas, cuando apenas falta un mes para que ya se celebren las elecciones municipales del país. Yo creo que en este caso, mucho más allá de los señalamientos y la observación que tienen que mantener evidentemente los partidos políticos, sobre todo en un país donde nos han acostumbrado a las trapisondas en términos electorales, pero yo creo que conforme ha avanzado el tiempo, nosotros hemos ido superando de alguna manera todas esas pifias que desde la Junta Central Electoral que vienen de lejos, vienen desde los tiempos de Balaguer, pasando por los gobiernos que le han sucedido. La cosa es diferente, no solamente porque están obligados y porque se han hecho cambios, e incluso en la selección de los que están ahí liderando el arbitraje en ese tribunal comicial, sino porque la gente está mucho más atenta, la gente tiene mucho más acceso a comunicación, ¿no? Y por supuesto está mucho más vigilante. Entonces, sería muy justo que en esa lógica de pensamiento los mismos partidos políticos en los comicios tengan también mucho cuidado por la forma de cómo ellos están manejando algunas expresiones hacia ese organismo comicial que nos ha costado tanto recuperar, aunque sea mínimamente, la credibilidad, y que al final del día es el encargado de todo el montaje de las elecciones y de los procesos electorales, como es la Junta Central Electoral. Obvio que cuando tienen que velar porque las cosas se cumplan, porque los protocolos se cumplan, porque los procesos se realicen como Dios mande, porque todo sea aplicado de manera justa y por supuesto como mandan los métodos y los protocolos para esto, para que no se repitan historias fatídicas que tenemos en el pasado reciente, como fueron justamente las elecciones municipales de hace 4 años que se propusieron por fallos en los sistemas, y que eso estuvo a punto de crear una situación insostenible en República Dominicana, que dio paso a las manifestaciones en la Plaza de la Bandera. Claro que hay que estar alerta, claro que hay que estar atentos, pero eso no quita, y es una cosa muy diferente, muy distinta, que se empiece a contaminar, que se empiece a gritar, que se empiece a denunciar sobre el vacío y sin prueba y a los 4 vientos, que tal o cual organismo está tendenciado hacia un sector o hacia otro, simplemente para presionar o probablemente para hacerse el simpático, para hacerse sentir, apostando precisamente a las vulnerabilidades que hemos tenido de esos organismos y de la institucionalidad en sentido general. Eso a mí no me parece ni sano ni prudente, y yo creo que no es bueno que por ponerse adelante, intentando a veces y apostando posiblemente a un descrédito que no es tal, para mantener vigencia en tiempos electorales, eso no es honestidad, ni tampoco es apostar a que las cosas puedan cambiar y puedan ser distintas en esta coyuntura, donde todos debemos encaminarnos a solidificar
a las instituciones, porque si al final de cuentas, por ese afán de hacerse el gracioso y de hacerse de un cargo en este proceso, nosotros destruimos esa poca credibilidad que hemos construido de instituciones que, como la Junta Central Electoral, tiene una gran responsabilidad en el papel que le toca jugar. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos va a quedar? ¿Hacia dónde nosotros caminamos? ¿O es que simplemente en vez de avanzar retrocedemos? No, yo creo que los intereses particulares no pueden imponerse a los intereses colectivos. Y yo creo que deben imbuirse de una mayor carga de honestidad de los partidos políticos y sus representantes. Lo que diferencia a las sociedades desarrolladas de las que no lo son es que precisamente lo más encima de lo menos, o sea, nosotros debemos precisamente apostar a que las cosas puedan realizarse de la mejor manera. Aquí no, aquí empiezas tú inmediatamente a escuchar gritos sobre la nada, porque simplemente queremos tener una opinión en contrario, o porque simplemente queremos navegar en ríos revueltos en tiempos de campaña, hacernos los simpáticos, y con eso hacemos un gran daño. Mucho cuidado con lo que se pretende respecto a la Junta Central Electoral. Sabemos muy bien que los partidos, los delegados técnicos y políticos de los partidos políticos tendrán que estar ahí y tendrán que estar, por supuesto, atentos, porque tenemos una historia que ha sido complicada y que ha sido de mucha opacidad, pero hemos avanzado y los señalamientos que hay que hacerse en el tiempo que hay que hacerse me parece válido, porque no todo puede salir perfecto de inmediato, pero vamos a hacerlo, señores, con el sentido de avance y de racionalidad que se necesita. Ayer se celebró en el Ministerio de Relaciones Exteriores el gran foro de movilidad urbana. Por supuesto, eso motivado por las preocupaciones que hay aquí en las calles y en las avenidas de la capital. Y todos sabemos lo que implica movilizarse aquí con el tema de los entaponamientos y del estrés y de la violencia que se ejerce en las calles de nuestro país. Si nosotros hacemos un cálculo, y era parte de lo que con mucha propiedad personal y profesionales de la salud que expresaban en la diversidad que confluyó en ese foro de movilidad urbana, si usted como debería de ser, usted duerme 8 horas al día, que es lo que debe pasar en teoría, pero te pasas un 33% de tu vida durmiendo. Si vives en el Gran Santo Domingo, señores, tú podrías estar echando por la borda un 20% de tu vida en un tapón, por lo menos en los días laborales, y sabemos lo que eso significa. Eso, por supuesto, lo ha arrojado un estudio que ha realizado la UNFU, que es parte de todo este llamado para que se avance en términos de poder ver cómo resolvemos un problema que ya desborda y se ha convertido en un tema de salud pública respecto al tema del tráfico, que nos está robando, dice ese estudio interesantísimo de la UNFU, que entre 2 y 4.5 horas del día a los capitaleños. Por tanto, eso no implica en absoluto calidad de vida para los que tenemos que salir todos los días a la calle. Y por supuesto, de eso lo sabe todos los que manejan, que son casi 5.8 millones de vehículos que hay en el país, y de esos 5.8 millones, casi 4 millones son de motores. Así que lo que falta es que entonces se busquen soluciones, y se busquen soluciones en lo inmediato para ir un poco estabilizando el paciente, que es la desgracia que nos corresponde a nosotros, salir a las calles todos los días. Así que se han anunciado algunos planes últimamente dentro de ese foro, que a mí me parece una iniciativa importante, sobre todo porque no viene ni siquiera de los litorales del gobierno, para que no empiece a salpicarse políticamente y a decir que porque estamos en tiempos de campaña, sino que ha venido desde sectores importantes de la población que, preocupados por lo que implica aquí movilizarse todos los días, bueno, pues simplemente han puesto el tema sobre la mesa, convocando a todos los actores que confluyen y que deberían de aportar, ¿no?, desde los hechos, para que todo esto pueda cambiar. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, resumió
en el marco de ese foro de movilidad urbana que organizó el periódico Listín Diario, lo que es el resultado de ese estudio realizado por la UNFO, y solo las de corto plazo, porque los de aquí a 10 años, señores, se puede soñar con lo que sea. Pero, como decíamos, estabilizar al paciente significa que tenemos que empezar a implementar medidas en lo inmediato, porque aquí se han anunciado, por ejemplo, planes de los corredores, el de la Núñez, el de la Churchill, el de la Charles de Gaulle, que tienen otros en evaluación para entrenarlo y que eso podría tomar mucho tiempo. O el caso del metro, terminar la extensión, por ejemplo, de la línea 1 hasta Villamella, conectar la línea 2C desde Los Alcarrizos al 9. Son proyectos a más largo plazo, que son proyectos viables y que son proyectos importantes. Pero mientras esto ocurre, hay que empezar a tomar medidas de inmediato, porque si nos ponemos a pensar en el largo plazo, yo creo que no vamos a solucionar el problema. Ahí entra un plan que presentó de manera muy ambiciosa el presidente Luis Abinader cuando anunció en septiembre del año pasado el sistema integrado de transporte, que contempla trenes, que contempla tranvía. Eso es verdad. Sin embargo, yo creo que en lo que esos planes a largo plazo se implementan, señores, nosotros tenemos que apostar a tomar medidas en lo inmediato. Hay un tema que también está en discusión, de lo que tenemos que hablar, y es de la nueva ley que obliga a los ciudadanos a entregar información al DNI. El proyecto se convirtió en ley, un proyecto de ley que fue sancionado el miércoles pasado por el Senado, que va a obligar a todas las personas físicas, a todas las instituciones públicas, privadas, a entregar cualquier tipo de información a la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, que es el DNI, una iniciativa que aprobaron los legisladores y que está pendiente de promulgación o de observación por parte del Poder Ejecutivo. Y aunque la obligación está consignada en uno de sus artículos, que es el que mayor controversia ha causado, que es el artículo 11 del proyecto, la Cámara de Diputados incluso hizo una leve modificación a algunos puntos que después fue acogido por el Senado para la aprobación de la ley. Por ese cambio que hicieron los diputados, el proyecto tuvo que ser devuelto al Senado, donde lo aprobó la semana pasada. Ahora, esto ha planteado, por supuesto, muchísimas discusiones y muchísimas opiniones al respecto, porque la creación de una nueva ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, que incluye en su articulado el 8, no solo el 11, el 8, el 11 y el 26, con unos alcances investigativos que quedan abiertos a la interpretación de cualquier autoridad que se proponga aplicarlo. ¿Qué significa? Bueno, que debió hacerse una discusión mucho más amplia, porque eso se muestra como con algunos niveles de discrecionalidad, que es lo que ha preocupado, e incluso, y que es quien ha dado la cara y ha salido con un comunicado a la Sociedad Dominicana de Diarios, porque pondría a los afiliados a ineludibles obligaciones de tener que suministrar informaciones ilimitadamente, aún aquellas, si así lo prefiere el investigador, que pertenezcan con legitimidad jurídica, que sean inviolables en los ámbitos personales y empresariales. Entonces, eso yo creo que son temas que ameritaron un mayor nivel de discusión, porque bastaría con que los actuantes cuerpos, los actuantes de ese cuerpo de inteligencia presuman que tras las paredes de sedes periodísticas o domiciliarias de cualquier ciudadano pudieran existir situaciones, objetivas o no, que afectarían la seguridad nacional. Entonces pasar raudamente sobre esos límites, y eso la verdad que es muy preocupante, y preocupa sobre todo en el ejercicio de la comunicación. Es una especie como que de licencia para que se haga triza al derecho de la confidencialidad de todo individuo o de cualquier razón social que, según el ordenamiento jurídico, solo podría ser desconocido excepcionalmente por un riesgo que sea bastante alto y que sea inminente para la sociedad y para el Estado. No sé qué va a pasar con todo esto. Yo creo que nosotros es una modificación que ciertamente debió hacerse desde mucho tiempo, pero
como vemos, aquí hay puntos que están como un poco en nebulosa y que generan muchas confusiones y por tanto debería, aunque ya fue aprobado, todavía no ha sido promulgado. Si se veta, entonces podría generar esos niveles de discusión que puedan un poco diluir, ¿no?, todas esas dudas que hay respecto a este nuevo, ya no proyecto, sino a esta nueva ley que se presenta con muchas ambigüedades que podrían incluso exceder algunos límites, y eso es muy, muy preocupante. Lo que no me preocupa es la farmacia GBC, porque sigue manteniendo su 20% de descuento, eso es en todas sus sucursales. Muchas gracias por el apoyo que hacen a esta transmisión y a ustedes también, que cada día nos siguen, denle like. Vamos a decir que inviten a sus cercanos para que se suscriban a este canal de YouTube. Si usted no lo ha hecho, pues hágalo. Si desea, también hágalo a patreon.com/soy Ivonne Ferreira. Feliz miércoles para todos, para todas.